Bien, ¿sí se escucha, verdad? Sí. Muy bien, les voy a invitar, por favor, que me acompañen. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, a tu llamado, Padre Santo, con gozo en nuestros corazones por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, el miércoles, Señor, ese día, Padre, señalado, a mitad de la semana, Señor, como ese remanso, Señor, como esa oportunidad de tener esta comunión contigo, Señor, como iglesia, Padre, para alabarte, Señor. Nos hace tanto bien, Señor, en descargar nuestros corazones también, Padre, que lo debemos de hacer en oración, Señor, juntos. Pero también, Padre, sabemos que es una oportunidad en la cual nos exponemos también al conocimiento, a la exposición de tu voluntad con nuestras vidas, la maravillosa obra, Padre, que tú hiciste, Señor, en esa eternidad, y que por media hora de tu Espíritu Santo, Padre, tú nos la revelas, nos la manifiestas, nos la das a conocer para perfeccionar, Señor, esa obra que comenzaste en nosotros, dice tu palabra, Señor, hasta tu venida. De manera, Padre, que nos ponemos pues en tus manos, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, a las cosas que has de hablarnos, Señor, que se, Padre Santo, que se afirmen en nuestros corazones, Señor, que queden bien grabadas en esa tabla del corazón, Padre, para que se manifieste, Señor, nuestra permanencia, Señor, en esa comunión contigo, Padre. Danos pues esa bendición, te lo rogamos, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a considerar, hermanos, el tema del día. El día de hoy, hermanos, como lo hemos estado viendo, un tema que tiene un gran contenido, hermanos, y que también es necesario que lo afirmemos. Tuvimos la oportunidad de compartir, hermanos, algo de estas enseñanzas allá con nuestros hermanos en Lagunillas, y pues realmente ellos están muy interesados en considerar, hermanos, lo que el Señor nos ha mostrado. De hecho, me solicitaron, yo les decía que hemos estado desarrollando estos temas y que pues ellos conocían acerca del ministerio del hermano Francisco, y inclusive me solicitaron CD para la próxima ocasión que alguien vaya. Ojalá, Francisco, no sé si ya tienes arreglado eso, tengas varios CD de esos para que se los envíes. Yo le dije con una módica cantidad de recuperación, como se dice, ¿verdad?, para que de alguna manera no quede como una carga para nuestro hermano nada más. Pero el punto está, hermanos, en esa importancia que tiene esa obra del Señor para nuestras vidas, acerca de lo que es la plenitud. Y es que ese tema, hermanos, da para bastante para con nuestras vidas, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, cuando hemos mencionado, hermanos, la importancia de que el Señor, el Espíritu Santo, hermanos, Él sí concentra su propósito, su obra en nosotros. Él nos da, Él quiere que nosotros, hermanos, veamos las enseñanzas. Repetimos la figura que utilizamos, hermanos, no como lo que veamos como un rompecabezas, porque un rompecabezas vemos una pieza y sabemos que forma parte de algo, en este caso hasta importante, pero no podemos ver la figura, no podemos tener una visión, una forma que nos aliente. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando hace la obra el Espíritu Santo lo hace de tal manera, hermanos, que Él quiere que nosotros tengamos esa visión, que tengamos esa comprensión clara y definida a favor de nosotros los redimidos. Por esta razón, hermanos, vemos nosotros que el apóstol Pablo utiliza estas figuras, y él también nos muestra, hermanos, que esa es la intención realmente que tiene para con nosotros, el de que conozcamos la plenitud de Dios, ¿verdad? Esto es bien importante que lo entendamos. Vamos a nuestra carta, hermanos, de Efesios. No sé si la han estado repasando, hermanos, considerando, analizando, para mejor provecho en cuanto a lo que nos muestra aquí
la carta, pero se pueden deducir muchas cosas, hermanos, en este propósito de Pablo, guiado por, obviamente, hermanos, por el Espíritu Santo, ¿verdad? De que lo que busca el Espíritu, hermanos, para con nosotros es que nosotros comprendamos que Dios tiene esa plenitud, que nosotros nos estemos acercando a esa plenitud y que nos demos cuenta, hermanos, también lo hemos hablado de la importancia de la revelación. Ahí vemos que como en el contexto nosotros podemos ver que Dios es el que nos está mostrando que si bien hay una plenitud de qué, hermanos, la plenitud de Dios, acuérdate, está relacionada con su plan, ¿verdad? La plenitud es la culminación del plan que la eternidad Dios dispuso para con nosotros, ¿sí? Entonces, ese plan obviamente no es un plan que iba a estar sin fin, sino que Dios, también dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 3 dice que Dios descansó de sus obras el séptimo día, todas sus obras, y eso es impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también ahí, ¿verdad? De todas las obras de Dios, también ahí incluyó el plan de la redención. Y en el plan de la redención está tu vida, está mi vida. Y en el plan de la redención está la maravillosa figura, la persona de quien lo hizo posible, que es el Señor Jesucristo. Pues su gloria a su santo nombre. Ahora, hermanos, enfoquémoslo de esta manera para que valoremos. El Espíritu Santo quiere mostrarnos que nosotros valoremos y entendamos toda esa operación, y para que nos demos cuenta qué tanta revelación tenemos en esas etapas del avance del plan. ¿Se acuerdan? Se trata de que yo vea, de que el Señor me muestre que hay etapas por revelación, y en qué etapa estoy yo, ¿verdad? O sea, por no entenderlo, por no comprenderlo. Y entre más avance yo en esa etapa, hermanos, por medio de esas revelaciones, naturalmente que yo tengo mayor descanso, madurez, y Cristo está siendo formado en mí. Entonces, hermanos, aquí se trata que todos vayamos unidos, parejos, y por eso hay una gran resistencia. Imagínate el testimonio de Jesucristo, que el Espíritu Santo esté formando en el mundo, el poder que ya no vean, que la gente vean a Cristo en nosotros, que vayan viendo no una moralidad, sino que vean una manifestación de una vida, de una santidad, de una victoria, hermanos. Y eso es por medio de revelación. El justo vivirá por revelación y para revelación. Entonces, ahora debemos de entender el por qué el Señor dice todas estas cosas. Ahora, entendamos esto, hermanos. Entendamos esto. Nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que ha creado el pecado, hermanos, entre Dios y nosotros, ¿sí? Entre Dios y el hombre. ¿Qué ha hecho el pecado? Nos separó. ¿Qué lo mencionamos? ¿Cómo? Nos separó. Nos separó, ¿verdad? ¿Y cómo se expresa esa separación, hermanos? Muchas veces, hasta se ilustra. ¿Cómo se expresa esa separación entre Dios, ¿verdad? Que el hombre ha separado para con Dios. Que es imposible para el hombre acercarse a Dios. ¿De acuerdo? Pecado. Eso es lo que lo causa. Pero ¿qué provoca el pecado del hombre con Dios? La carne. ¿Cómo? La carne. Bueno, el viejo hombre. Ajá. No, bueno, vamos a manifestarlo. Porque hablamos que es imposible que el hombre lo supere por medio de la religiosidad. ¿De acuerdo? Ese es el abismo, ¿verdad? Los pecados, hermanos, en el ser humano han creado ese abismo insuperable, insalvable para el hombre. De aquí de abajo, por esa razón hemos mencionado, porque la Biblia lo destaca, la existencia de montones de dioses de todo tipo. Lo hemos señalado inclusive gráficamente aquí abajo, donde vemos esa cultura de milenios de religiosidad. Desde que el hombre pecó, hermanos, desde que el hombre estuvo separado de Dios, empezó a tener la gran necesidad, y ese abismo, obviamente, por los pecados se va haciendo más grande. Al grado tal que es insuperable, es insalvable por el hombre. Pero a través, fíjate, digamos, a través de si hablamos nosotros de que la tierra tiene 7,000 años,
¿verdad? La creación en la que estamos nosotros, aunque los científicos hablan de millones de años, ¿verdad? Pero la Biblia señala que el ser humano tiene en este mundo, en esta creación, tiene aproximadamente va sobre los 7,000 años. El número 7 es que es interesante. Y son muchísimos años ya de por sí, ¿verdad? Bueno, entonces esos 7,000 años que el hombre ha estado separado de Dios, ha creado ese desarrollo de la religiosidad. Es decir, pensando que pueden acercarse a Dios, salvar ese abismo. Entonces, démonos cuenta, hermanos, cómo eso está tremendamente desarrollado, ultramente, ¿verdad? Desarrollado. Por eso tú ves el arraigo de las personas en cuanto a que se agarran acerca de Dios por pura superstición y supuestamente lo que es la cultura de la religión que viene arrastrando desde sus ancestros, de sus antepasados. Entonces para ellos pueden hablar de Dios de una familiaridad tremenda. Entonces con una seguridad que hablan de Dios y para que vean esa familiaridad nos hablan de una maestría y una mentira terrible, porque están separados de Dios y están engañados y piensan que pueden tener, ¿verdad?, acceso a Dios, y tú y yo vivíamos de alguna manera en esa situación, y millones de gente lo siguen haciendo y tú lo sabes. Entonces hay que preguntarnos acerca de ello, hermano. Entonces Dios sabía, hermanos, que la cultura de la religión crearía ese abismo insalvable, insuperable, y que el hombre buscaría la manera de acercarse a Dios. Por eso la religión, la palabra religión es religar, es decir, buscar el acercamiento, el acercarse a Dios, el alcanzar a Dios, ligarse con Dios, religar, o sea, volver a agarrarse de Dios. Pero obviamente lo hacen, hermanos, sin tomar en cuenta a lo alto del cielo. Entonces aquí abajo, hermanos, esa es la situación que se da, es lo que alimenta el enemigo. Entonces quisiera que lo comprendiéramos de esta manera, que lo viéramos de esta forma. De aquí abajo para el cielo, la situación es insalvable, es insuperable, totalmente. Tiene una gran dificultad que es imposible, son las cosas imposibles. Pero Dios ve que la gente, ¿verdad?, aquí abajo habla de Él con una familiaridad tremenda. Entonces imagínate lo que Dios tuvo que hacer en la eternidad. Porque no vamos a pensar que ese abismo para el cielo no significa ningún problema. También, ¿verdad? Así como el hombre no puede superar, entendamos esto, hermanos, ese abismo, ¿verdad? Para el cielo no hay nada imposible, pero ese abismo tenía que superarse, ¿verdad? Y entonces no fue por medio solamente del poder, sino la santidad de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es la que se dispuso, hermanos. Y por esa razón tenemos que entender que tiene que haber un plan. Si no, nomás vamos a hablar de un plan y no entender qué es el plan. Pero Dios dijo, esa separación tan grande de abajo para conmigo, dice Dios, ¿verdad?, nunca lo van a alcanzar. Pero no deja de ser una situación que para que el hombre se acerque a mí, yo tengo que abrir un camino y todo lo que tiene que representar, aún la gloria de Dios. Tanto es así que el mismo Hijo de Dios fue el que tuvo que encarnarse para venir y precisamente ir a la cruz, porque eso era lo que demandaba. Entonces no es cualquier cosa. Debemos de entender eso, hermanos. Sí, lo estamos comprendiendo. De manera que por esa razón nos habla de un plan y Dios dijo, y hay una plenitud donde va a llegar ya a la perfección, al cumplimiento. Y por eso en ese plan, hermanos, tú y yo tenemos que comprender que ahí es donde aparece la revelación. La misma entrada para que yo esté en Cristo, donde Dios, precisamente por ejemplo, por eso podemos hablar de esa etapa y esa revelación. Cuando el Espíritu Santo visita a una persona que es redimida, acuérdate, nosotros no lo sabemos, y le toca su corazón y le muestra su condición de pecador perdido,
¿verdad? Imagínate todo lo que tuvo que superarse de ese abismo, ¿verdad? Y de manera que esa persona viene a ver, ¿verdad? Y acuérdate de esto. ¿Qué puede concebir aquí el hombre aquí abajo, el hombre más sabio acerca de las cosas que se están haciendo en el cielo? Entonces por eso se le tiene que revelar. Por eso dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice, hermanos? Se revela por revelación, por fe, ¿verdad? Porque el hombre no está consciente de eso, no sabe. Religiosamente está haciendo sus cosas y no sabe lo que se hizo ya en el cielo, el plan que está totalmente determinado. Entonces cuando hablamos de las etapas, ponte a pensar que hay personas que pueden suponer que tienen a Dios, ni siquiera tienen la revelación de la justicia para ser considerados que están en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, no dice que es una nueva criatura, nació de nuevo. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, nadie puede imaginarse cómo es posible eso, más que por la revelación. Y Dios no se la va a conceder a nadie si no obra en él ese arrepentimiento, como dice la palabra, para vida. Donde Dios, que escudriña los corazones, como dice la palabra, ¿verdad? El mismo proverbio dice que la hornaza es para el oro, ¿verdad? Es donde se prueba el oro. Y también para la plata, también, ¿cómo se llama el otro? Lo tiene aquí. El crisol es para el oro, perdón. Y la hornaza para la plata. Pero ¿qué dice el Señor? Pero Dios es el que prueba los corazones. O sea, Dios es el que conoce perfectamente, y por esa razón, hermanos, lleva a la persona a que realmente entendió el arrepentimiento para con Dios. Porque entonces Dios le va a revelar lo que ni siquiera se imaginaba, ¿verdad? Que Cristo, que Dios, conforme al plan, fíjate, le va a revelar cómo es introducido a que nazca de nuevo para con Dios, a que sea una nueva criatura. Pero ¿qué pasa si una persona, si se enseña que eso es lo más importante y que como que ya no hay más conocimiento en el plan? Cuando el abismo no ha sido superado, hermanos, ya soy colocado, pero en mí el abismo, ¿verdad? En cuanto a que ahora Dios me conduzca en comunión con el Señor, también es necesario más revelación. Por eso el justo vivirá por fe y para fe. Y es lo que el apóstol Pablo estaba consciente. La misma obra que hizo el Espíritu Santo en él sabía, y obviamente, ¿verdad?, lo entendió él, es la necesidad que también sabía el Espíritu Santo tenía que llevar a las demás personas. Entonces son las etapas, hermanos, donde nos habla la palabra de poner atención al plan, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahí está, hermanos, cuando yo tengo la luz, la revelación que Dios me coloca en esa etapa como una nueva criatura, entonces yo ya no hallo como razón aquí en este mundo, pero por esa razón vemos que la palabra nos habla que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque ya no somos de este mundo, y peregrinos, ¿por qué? De paso. Porque vamos de paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no me debo de acomodar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero sin embargo es una realidad. Dios me dice, el mundo está tremendo y está bajo el poder del maligno, y el mundo, ¿verdad?, no teme a Dios y resiste el reino de Dios. Entonces el Señor ya me lleva a mostrar esas cosas, y también ahora ya me dice, pero ¿cómo yo te voy a sustentar? Y yo necesito más revelación. Es otra etapa, hermano. Por eso hemos estado hablando que el apóstol Pablo en el capítulo 3, pero ya no del 13, sino más atrás, ¿verdad?, nos habla de que él establece el discipulado. Si tú y yo no vemos el discipulado como una revelación, por esa razón tú lo puedes estar escuchando como el pecador escucha que Dios, ¿verdad?, que Dios va a juzgar, que cuando se le presente el Evangelio como debe de ser, y lo escucha, pero no tiene la revelación, no va a acceder a entenderlo, y va a seguir siendo lo que hace, lo que es.
Así también, si el Señor no va, la obra que comienza la perfecciona, pero yo también tengo que tener más revelación, hermano. A ver la otra etapa. Yo soy extranjero, soy peregrino, pero ¿cómo voy a vivir en este mundo? Porque yo no conozco. Si Dios no me revela, si Dios no me equipa, ¿cómo voy a poder vivir en este mundo? Eso es lo que tenemos que entender. Por eso Pablo habla que el misterio le fue revelado, así como lo he escrito brevemente, para que podamos entender, dice allí, ¿verdad?, las riquezas del Señor Jesucristo. Porque acuérdate que en ese plan Dios está considerando, ¿sí?, llamar ya no nomás a gentiles, sino también a los mismos judíos. Y tanto los judíos como los gentiles también, ahora sí tenemos que entrar por revelación. ¿Verdad? O sea, acuérdate cómo el Señor, hemos hablado ya acerca de eso, cómo el Señor, cuando lo confesó Pedro, como tú eres el Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Sobre ti. Sobre ti. ¿Sobre ti qué? Te edificaré. No, pues sí está cerca, pero lo que estamos hablando es, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Es la primera etapa, lo estamos hablando. Es lo que tenemos que entender, hermano. Si yo soy adorador, yo debo saber por qué soy un adorador y por qué puedo adorar. ¿Qué obró ese abismo, verdad? La obra de Dios, que yo valore. Mira, Señor, cómo tú superaste todo esto por tu misericordia para conmigo, que no la merezco. Por eso Pablo, el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, o sea, grandemente dichoso, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló alguien que te dijo religiosamente, mira, Dios es eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta fe, sobre esta confesión, o sobre esta revelación, ¿qué dice? Voy a fundar mi iglesia. O sea, solamente estas personas que tienen la revelación son los que forman parte de la iglesia. Por eso tenemos que ver la obra de la religiosidad, hermanos, y pongamos mucha atención a esto. Allí en el siglo XV, en 1400, ¿en qué tiempo tú te acuerdas que se inventó la imprenta? Según tú que fuiste a la escuela. En 1500 y cachito. No, en 1400. ¿Fue en 1400? Después de la... Sí, fue en 1400. ¿Verdad? 1400, otra fecha, no sé si fue en 1430 o algo así. Antes del descubrimiento de América. Sí, o en esos años. Bueno, a lo que yo quiero llegar es que, ¿qué crees tú que fue el primer libro que editaron en la imprenta? La Biblia. O sea, para la mayoría de la gente conocían solamente la ley. Posteriormente, cuando vive el Señor Jesucristo, acuérdate, estaban los regados, los pergaminos en códices, en papiros, en pergaminos. Y entonces, por medio del Espíritu Santo empezaron a juntar todo eso y a darle lugar a lo que nosotros tenemos en la Biblia. Ya para el tiempo de la imprenta, vamos, a lo que quiero llegar es a esto, que ya ellos ya tenían compendiada la Biblia y la podían, ahora sí, hasta habiéndola traducido, ¿verdad? Y en este caso, como que el que inventó la imprenta fue Juan Gutenberg, alemán. Entonces obviamente la Biblia, la primera Biblia, se tradujo, ¿verdad? No sé, o mejor dicho, se sacó a la luz como libro, si en latín o en alemán, la traducción. Porque acuérdate que estaba ahí todavía la influencia, todavía no llegaba a la Reforma. Entonces lo que yo te quiero decir es que ya para ese entonces el mundo ya tuvo la Biblia. Pongamos mucha atención a esto, un mundo religioso. Y por eso toman ya la Biblia y la empiezan a leer, ahora ya se traduce a los lenguajes, paulatinamente ya empezó a llegar la Biblia a las diferentes lenguas, ¿sí? Sobre todo después de la Reforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a tener contacto con la Biblia. Pero aquí la importancia va de la obra del Espíritu, y empezaron, hermano, religiosamente. En la Reforma, muchos hablan de la Reforma, pero eso es lo que se conoce como el protestantismo. Y fue un movimiento, hermanos, más que todo religioso, no tanto espiritual. Eso tenemos que entenderlo. De manera que ya tenían la Biblia un montón de países que protestaban,
pero no eran personas que habían nacido de nuevo, muchos de ellos, o sea, tenemos que entender. Ahora, no empezó la obra cristiana a partir de Lutero ni de Calvino, sino que ¿dónde dejas tú del primer siglo al siglo XV? Estamos hablando de 14 siglos donde hubo un testimonio, hermanos, de personas que preservaron la palabra, son los que preservaron, son los que copiaron los códices, los que copiaron los pergaminos, los que los preservaron, los cuidaron. Y gracias a ellos, a los miles de pergaminos de ese tipo, tú ya puedes tener ahora sí formada lo que es la Biblia, donde por todo lo que tú quieras, se sabe que esa es realmente la Biblia. Y sobre esa base, sobre esos pergaminos, las demás editoriales la editan. Y ahí es donde están ya alterándola, pero los mismos pergaminos, allí están, ¿verdad? Por hombres que las han traducido y las han puesto, ¿verdad? Ahora sí en su lengua, como debe de ser. Entonces Dios siempre ha vigilado por ello. A lo que yo quiero llegar es que esa Biblia ya quedó en manos precisamente ya de la gente religiosa. Y como ningún libro en el mundo de la religión habla de las cosas de Dios como habla la Biblia, entonces fíjate cómo muchas personas se sustentan con lo que dice la Biblia, sin que tengan la revelación que nos habla la palabra. Entonces por eso vemos nosotros que empieza a darse ese movimiento de denominaciones por todos lados, por arriba y por abajo. Tú puedes ver autores que han estudiado todo ello y lo señalan claramente y de una manera muy evidente. Es más, la misma Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando nos habla de lo que es la iglesia de Sardis, la característica de la iglesia de Sardis corresponde, hermanos, a esa época. Porque en el Apocalipsis, en el capítulo, del capítulo 2 hasta el capítulo 3, nosotros vemos la manifestación de la iglesia profetizada por el Espíritu Santo, donde vemos que los acontecimientos históricos que sucedieron a partir de ahí, ¿verdad?, en adelante, son registrados por el Espíritu Santo por medio de las diferentes iglesias. La iglesia de Éfeso, las 7 iglesias que nosotros sabemos que vienen en el Apocalipsis, y esas 7 iglesias, hermanos, representan el recorrido, ¿verdad?, de las iglesias, el comportamiento conforme al plan, y las que no permanecieron y las que no tienen por qué estar ahí. Por esa razón vemos nosotros que la iglesia de Sardis pertenece al protestantismo, a esa época del protestantismo, ¿verdad? Y la iglesia que habla ahí de Filadelfia es la que corresponde al despertar, hermanos, porque Dios es el que produjo al final de cuentas lo que es la reforma, pero en medio de todo ello pues pasaron tantas cosas, pero el Espíritu Santo siguió su camino de guiarlos a la revelación, al texto de la palabra. O sea, acuérdate que hemos hablado de que la Biblia tiene destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Los redimidos. Entonces los redimidos son los que se agarraban la palabra y la atendían, ¿verdad? Y no empezaron a moverle que y que el otro, y que empezaron ya a manifestarse las denominaciones. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo eso obviamente el Señor ya lo sabe. En su plan, acuérdate, lo que Él tenía que superar, haz de cuenta que puede decir, el pecado y la maldad del hombre, lo que va a hacer el hombre con mi palabra. ¿Te das cuenta de eso? Entonces todo eso, conforme al plan del Señor y por medio de revelación, el Señor preserva, hermanos, a los redimidos. Y por esa razón, hermanos, estamos entendiendo que en el caso de Pablo, ¿verdad?, él está señalando que Dios le reveló, que es la revelación, la otra etapa. Haz de cuenta que yo estoy en Cristo, como lo hemos señalado. Pero la otra etapa donde yo estoy revelación es hacia adelante, hacia tener la santificación, no como yo quiera, sino conforme a la provisión del Señor. Si tú no ves a Romanos como el modelo para alcanzar la santificación, ¿verdad?, conocer el amor del Señor y el Señor de Cristo, fíjate, todas esas revelaciones que el Señor da a través de Romanos.
Porque el Señor, acuérdate, no va a dejar, como hemos visto, el Señor establece todo de una manera exacta. ¿Se acuerdan cuando damos el ejemplo del arca de Noé? Dios obra precisamente. Entonces no va a llegar a esta etapa y nos dice, ya te di la revelación de la justicia, ahora tú, ahí está mi Biblia y a ver qué haces tú con ella. Eso no, con Dios eso no funciona. Entonces tú y yo tenemos que tener atención a eso. Dios, al que le revela, sabe que Dios hizo una obra específica, ¿no es así? Cristo vino, murió y resucitó, ¿verdad?, por mí, y no hay vuelta de hoja, y Dios ya me colocó en Cristo. Entonces ahora yo tengo que depender, buscar en las cosas de arriba, precisamente para que el Espíritu Santo me dé la revelación, que me dé la respuesta ahora, cómo yo voy a vivir siendo extranjero y peregrino. Entonces, no es una cosa suelta, pero desafortunadamente algunos piensan que sí, y esa es una prueba, hermanos, de que yo tengo la luz de la revelación de la justicia. Es una explicación que tú puedes darte cuenta con una persona. Por eso, si eres discípulo, vas a entender las cosas que están haciendo los que no están apegando al plan. Y de esa manera nosotros no podemos decir, no, pues es de Dios esto. No, si yo me apego al plan, ¿verdad?, a la obra del Señor, a la revelación, yo voy a permanecer en esa luz del Señor, y obviamente vas a conocer lo que se está haciendo por medio de la religión utilizando la Biblia. Porque Dios sabía que eso que el diablo iba a hacer, hermanos, precisamente como no quiere el reino de Dios, y como ese testimonio que Dios pone en los redimidos es una manifestación de que el reino de Dios ya está aquí, y que esa persona ya está viviendo en el reino de Dios, y que está buscando el reino de Dios en todas las cosas, levantar todo lo caído. ¿Te acuerdas que hemos hablado? Entonces, tiene que ser por medio de revelación, y tiene que ser de una manera específica y definida. Entonces tú pregúntate a eso, ¿verdad? Si yo volvemos al punto, por eso hablaba el apóstol Pablo, a mí se me reveló el misterio, lo cual he escrito brevemente. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa no nomás ponerme en Cristo, sino que diga, eres extranjero y peregrino, y necesitas la santificación, necesitas, para que yo me manifieste en ti, para fortalecerte en el hombre interior, como vimos en el versículo 16, yo necesito, ¿verdad?, encaminar las cosas a través de ti, y tiene que ser de una manera precisa, hermano. Es lamentable que nosotros no lo vemos así, no ponemos atención a eso, pero Dios quiere llamarte la atención. Él quiere, la obra que comenzó, le dice, vete por aquí, ¿verdad? Y es lo que nosotros, hermano, es lo que nos va a dar la unidad verdadera con el Señor. De lo contrario, cualquier situación, no, a mí esto, a mí lo otro. Y hermanos, a mí se manifiesta que no estamos poniendo nuestros ojos en el Señor. Pero como el judío, como hemos dicho, si el judío sabía cuál era la ley, él lo tenía bien definido. No había problema, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, fíjate nada más, cuando llega el Señor Jesucristo, ¿qué habían hecho de la ley los dirigentes? ¿Qué habían hecho los dirigentes con la ley? ¿Cómo? La habían torcido, la habían alterado. Que no se acuerdan que el Señor cómo les dice, ¿verdad?, que ustedes, ¿verdad?, han hecho a un lado la ley por sus tradiciones, ¿verdad? La tradición de los ancianos dice esto, entonces la han invalidado, y el Señor, que le establece como debe de ser, por eso se le echaron encima. Por eso le dio el sentido a la ley, el que tuvo siempre, que Dios le dio, era la instrucción, y por medio de esa ley, ¿verdad?, el hombre podía decir, yo no puedo, soy un pecador, y le quedaban los sacrificios como la, vamos a decir, como la provisión, para que, acuérdate, la sangre de los animales cubría los pecados. Pero hablaba de que iba a venir el verdadero Cordero de Dios. Cuando ya viene, hermanos, entra la otra dispensación. Entonces yo tengo que entender que eso es conforme al plan. Entonces tú debes de ver ese proyecto, ese plan del Señor, y estar al pendiente de ello, en tu espíritu, todo tu ser. Eso es lo que te va a santificar, es lo que te va a guardar realmente del mundo.
Esa debe ser nuestra oración, esa debe ser nuestra comunión, ese debe ser nuestro aprendizaje. Y vas a ver cómo tiene muchísima ayuda para todo lo demás. O sea, que esa sea la verdadera importancia para con nosotros. Porque tú vas a decir, yo estoy apegado, Señor, a tu plan. Como Moisés estuvo apegado a construir el tabernáculo. Y el Señor nos iba a agradar de otra manera. Entonces en el Nuevo Testamento lo hemos dicho, hermanos, no pensemos que Dios ha dejado su palabra, ¿verdad?, al buen parecer, cuando muchos hermanos ni siquiera ignoran y reconocen que hay un plan. Y ahí está la clave que hemos señalado, hermanos, que tú puedes darte cuenta. Una persona que habla de Dios, pregúntale, ¿verdad?, y discierne si está hablando conforme al plan. Ahí está la manera. Ahí está la forma. Hablar de Dios es bonito, ¿verdad? Hablar de la Biblia. Falsos maestros, yo leí el otro día un falso maestro de esos tipos que abundan. ¿Y sabes qué dice ese tipo? Para que ustedes una idea, dice, yo con la Biblia puedo demostrar lo que yo quiera. Fíjate nomás. Y así es. Para engañar a los que no tienen revelación. Dios dice esto y aquello y el otro. Y solamente, hermano, un reniego pone atención a esto, que tiene la luz que está pegada al plan, ¿verdad? Es que puede decir, espérame, eso no es cierto. Y eso no está bien. Y ahorita todos dicen esto y aquello, ¿verdad? Y es precisamente, hermano, lo que nosotros necesitamos. Afirmarnos en el plan. Y por eso esta iglesia, el Señor, el Espíritu Santo, tú debes saber que eso es lo que ha buscado que nosotros, hermanos, busquemos y que estemos apegados a ese plan. Precisamente para que haya esa revelación y estemos avanzando, hermano, hacia la plenitud del Señor, hacia la culminación. Entonces el propósito del Espíritu Santo y del plan eterno es formar. El Espíritu Santo quiere formar a Cristo en ti y en mí. Entonces no puede andar acá con un discipulado acá y otro allá, por eso entiéndelo. Dios lo señala, yo no lo digo. Todo el contexto de la palabra nos habla de un modelo, ¿verdad?, que es Romanos, que fue lo que por esa razón vemos al apóstol Pablo, las iglesias de Colosas, Tesalonicenses, ¿verdad?, en los Corintios. El apóstol Pablo les habló el mismo discipulado. Por eso, hermanos, había una sola manera de entender la palabra del Señor. Si quieres tú ser santo, como lo dice la palabra, y alcanzar la santificación, dice el Señor, va a ser por el modelo que yo te he dado. Pero también hay el de los hombres, que es más cómodo, y hay 500, hay miles, hermanos, de esos procedimientos. Yo te lo digo, porque yo estuve en esos, ¿verdad? Y no tenían ningún, puro Dios esto, Dios otro, pero no estaban conectados al plan. Hablando bonito de Dios y esto y aquello, pero la provisión de Romanos es para que el Señor me fortalezca a mí, como vemos ahí, en mi hombre interior, porque está el mundo, está mi carne y está mi vieja naturaleza, como ya lo hemos visto. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, ese es el llamamiento que el Espíritu Santo nos hace. Ahora, Dios conoce tu corazón si tú estás respondiendo hacia esto, pero toma en cuenta que lo que hemos dicho, lo que sembramos, cosechamos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos muestra. En el plan hay etapas. Ese vacío no lo pierdas de vista. Hablamos, por eso yo hablaba, ese abismo insalvable para el hombre, Dios lo tuvo que superar. Ponte a pensar en eso. ¿Cómo lo superó? Por medio de un plan, un proyecto. Entonces yo tengo que estar atento a eso. Entonces así Dios iba a responder. Porque yo voy a estar, Señor, yo estoy apegado al plan, Señor, yo estoy considerando, yo estoy reconociendo precisamente el ministerio que tú estás haciendo, estoy reconociendo la obra que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos vamos a encontrar, hermanos, con una misma mente y un mismo parecer, que es lo que el apóstol Pablo le decía a los Corintios en capítulo 1, versículo 10. Estad perfectamente unidos, ¿qué dice? En una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? No, apéguense unánimamente. ¿Cómo puede ser unánimamente y un parecer? Una sola enseñanza, hermanos.
Entonces ahí tú puedes ver, esto no va por aquí. Entonces de esa manera ellos estaban creciendo en la santificación y tú estaban teniendo la revelación. Entonces era lo que ellos vivían, era lo que ellos enseñaban y compartían. Primeramente para la justicia y luego la santificación. Y el que era Cristo manifestándose a través de ellos. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender, que el Espíritu Santo ha estado hablándonos a nuestras vidas. Eso es lo que va a hablar con poder del testimonio del Señor en nuestras vidas. No religión, hermano. La religión es simplemente deja del plan y considera nada más hablar de Dios y ya caes en la religiosidad, así de sencillo. Está prácticamente así de fácil. Y no cuesta ningún trabajo. Porque según mi parecer, yo estoy bien, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy hablando bonito de Dios, estoy viviendo una vida moral, pero si yo no estoy apegado, estoy hablando por mi propia cuenta. Como el Señor, ¿te acuerdas? Nos lo dice. El Señor y el Espíritu Santo nunca hablan por su propia cuenta. Sorpréndete de eso. Ellos estaban de acuerdo al plan, ellos lo hicieron y se apegaron. Y también aquellos hombres que verdaderamente el Señor los llamó y les alumbró, no debemos hablar por nuestra propia cuenta, hermano. Es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. A entender, esto es lo que el Señor nos muestra. Ahí está el poder del Evangelio, ahí está el poder para que obren las personas. De lo contrario, que ven que estás hablando de Dios muy bonito y eso, pero te están viendo sin ninguna manifestación del Señor verdaderamente. Hay gente que vive una vida moral mejor que la tuya y la mía. ¿O no es así? Por medio de filosofía, si tú quieres, por medio de educación y de cultura, llevan unas vidas morales mucho mejor. Llevan más el orden de una familia y toda la cosa, o religiosamente lo llevan y entiende, ¿verdad? Por qué razón, ¿verdad? El Señor quiere que se manifieste el verdadero poder, que eso se manifieste que no es verdadero. Por eso tenemos que reconocer, hermanos, el Espíritu Santo nos está dando por revelación. Si no tienen la revelación, esto no va a hallar cavidad más que en tu mente y va a quedar así. Pero si que alumbre el Espíritu, tu corazón va a tener, hermanos, como la luz que te va a permitir comprender un montón de cosas. Así es como obra el Señor. Dispón tu corazón y el Señor te va a alumbrar, te va a dar la revelación y le vas a ver el sentido. Y entonces de esa manera el Señor sabe que vamos a andar nosotros en sus pisadas, apegadas al plan. Y hermanos, eso es la grande diferencia que nosotros debemos de tener bien claro. Entonces, por esa razón hemos señalado, hermanos, que así como los hombres alteraron la ley, ¿qué es lo que han hecho con el Evangelio? También, precisamente, en todas sus partes, hermanos, el Evangelio y la plataforma religiosa, cuando no es apegado al plan. ¿Y cómo vas a entender si no están apegadas al plan, ¿verdad? Si tú estás, ¿verdad?, pensando que cualquier persona que hable bien de Dios ya está bien. Por eso necesitas la revelación. Tienes la revelación, tú sabes lo que es el Evangelio, y por eso es la pauta que estamos dando, revelación. Dios te dice, debes de conocer, yo te voy a fortalecer de esta manera, vas a alcanzar la santificación, y por ahí, ¿verdad?, yo me voy a manifestar a tu vida. Para ello, obviamente, acuérdate, para que yo tenga esa santificación, el Señor tiene que hacer morir mi vieja naturaleza. Por esa razón le sacan la vuelta. Y cuidado que no haya incredulidad en ti y en mí, que le saquemos la vuelta, que nos queramos más a nosotros mismos, que no queramos morir a nosotros mismos, que no queramos ver ese abismo que ha formado a mi carne, la mundanalidad, y que permitamos, hermanos, que el Señor nos permita andar por esa revelación. Cuando tú andas por medio de esta revelación, el Señor purifica nuestros corazones, te libera totalmente. Ese es el plan, ¿verdad? Porque la carne, hermano, no sabe caminar por fe, es depender del Señor, es obedecer al Señor. Y hermanos, ahí es donde precisamente está la grande diferencia.
El cristiano primitivo, todos eran discípulos, hermanos, todos eran discípulos, todos sabían lo que significaba y conocían al Señor. Hoy en día no es así, tú lo sabes. Y tú y yo tenemos que examinarnos a la luz de esto que el Señor nos está mostrando. Vamos a darnos cuenta, hermanos, qué tantas etapas estamos atrás. Cuidado, es una situación muy complicada. Porque entonces no ha avanzado a la provisión que el Señor me ha dado. Acuérdate, el Señor está salvando ese abismo y me está revelando. Y yo por fe estoy dando los pasos porque el Señor me está alumbrando. Entonces esa es la obra del Señor en nuestras vidas, nos va llevando de gloria en gloria. De manera que yo estoy viviendo ahora por medio precisamente de la revelación y reconozco que todo está en tinieblas y puedo ver la actividad tremenda de la religiosidad. La religiosidad, hermanos, ya evangélica de la cristiandad, es llevarlos a que reciban por la apostasía, hermanos, al anticristo, que ya está prácticamente, ya está el anticristo. Falta nada más que se manifieste, pero no se manifiesta porque primeramente tiene que venir el Señor. Pero la palabra nos dice en Tesalonicenses que se va a manifestar la apostasía, y la apostasía ya está. Las personas ya recibieron el evangelio, eso que dicen, y están viviendo vidas desordenadas, tú lo sabes. Tenemos experiencia aquí en esta congregación también. Y cuidado, que tú también puedes caer en eso. Eso debemos de afirmarnos, hermano. La apostasía simplemente no les dice, yo soy un apóstata. No, nomás tienen la palabra de que son cristianos, pero realmente están viviendo despreocupados, ¿verdad? Exponiéndose al pecado, a esto, a aquello y al otro, ¿verdad? Todo eso es lo que está sucediendo. Esa es la apostasía. Con sus labios profesan, ¿qué dice el apóstol Pablo? Conocer a Dios, pero ¿qué dice? Pero con sus hechos lo niegan. Esa es la apostasía. Porque no tuvieron la revelación de la justicia. Son los tiempos peligrosos que habla la palabra. Pero hermano, la obra del Señor es fiel, es perfecta. Por eso el Señor me lleva por medio de la revelación, y por medio de esa revelación en la luz. Y yo puedo pisar en firme y entender, ¿verdad?, las cosas que el Señor está haciendo en mi vida. Pero no hay atajos, hermano. Para el Señor es tu vieja naturaleza, acuérdate, lo hemos estado repitiendo, y mi viejo hombre. Y Dios, ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo nos libera? Nos entrega a la muerte. Pero si tú no eres discípulo, no vas a poder estar equipado, hermano, no vas a ser fortalecido en tu hombre interior. Porque Dios tiene que entregarte a ti y a mí a la muerte. Porque tu carne, ¿qué dice la palabra? Ni quiere ni puede agradar a Dios. Entonces Dios te quiere revelar, hermano, te quiere alumbrar. O sea, que no estemos nosotros viendo a la muerte, sino que yo tenga la luz y que diga, Señor, verdaderamente tú me vas a entregar a la muerte. Pero acuérdate, por esa razón yo tengo que ver la importancia del discipulado, el único y la manera. Cuando yo soy discípulo, el Señor sí puede atraerte a ti, hermanos, a la muerte. Porque no vas a estar diciendo, el Señor ya, ¿qué pasó? Ya, a veces yo escucho lo que decimos, hermanos, habla lo que hay en nuestros corazones. Que a veces no estamos entendiendo, estamos en una etapa no estamos acudiendo a esa revelación, o no la tenemos. Y aquí el Señor lo que se trata, hermanos, es que estemos todos juntos. Por esa razón es esta manera de precisarlo. Un solo método. ¿Para qué? Para que ahora sí tú lo estudies y te expongas y vas a ver que está perfectamente conectado con la voluntad del Señor. Y no, pues quién sabe, eso dice él, pero yo digo esto, yo creo esto, yo lo otro. O sea, eso no es del Señor. Y sin embargo, como que nos suena más razonable pensar de esa manera. Cuando tenemos que decir, no, el Señor dice esto, y esto es la voluntad del Señor. Y estoy yo conociendo y por qué y para qué, y estoy reconociendo ese discipulado, hermanos, como el modelo señalado por el Señor, para producir una sola calidad, hermanos, de cristianos. Si no, ¿dónde va a estar el testimonio? Esa es la grande diferencia.
Bueno, yo te quiero decir otra cosa. Porque en Romanos 2, hermanos, ya es cuando Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué le dice? ¿Alguien se acuerda de Romanos 12:1? ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Eh? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí es donde, hermanos, por eso vemos, entendamos esto, ya vamos a concluir el punto. Pero tenemos que reafirmarlo, que no se nos vaya, que no llegue el diablo y esa semilla, ¿verdad?, se la coma o caiga entre piedras, ¿verdad? Y la primera reacción de honrar al Señor, ya nos escandalicemos por lo que pasa, o los afanes, que caiga en los espinos, ¿no? Que caiga en buena tierra la palabra, ¿verdad? Esa es la finalidad. Cuando dice el Señor, ¿verdad?, por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que ya he sido fortalecido en mi hombre interior por el Espíritu, y le digo, Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo porque tú vas a tratar conmigo. ¿Te das cuenta por qué el Señor te tiene que definir, por qué te equipa? Vamos para atrás. Yo lo reconozco esto. Dios te va a tratar, te va a llegar a la muerte. ¿Qué vas a pensar tú? Me pregunto. ¿Cuántas veces sucede una situación, estamos propensos a decir, estamos todos confundidos, qué es lo que está pasando y Dios me está tratando y esto, y se ve más que confianza, hermanos, se ve perturbación. Como que dicen, no, si Dios, como las personas de afuera, Dios me tiene que bendecir, pues para eso está Dios, que me ayude y yo le ofrezco obras y ve tú a saber. O sea, esa es la forma, el discipulado del diablo, de la religiosidad. Pero sin santidad, hermanos, y que conozcas el amor del Señor, que es hasta el capítulo, propiamente el capítulo 8, porque acuérdate que el 9, el 10 y el 11 habla de Israel, el apóstol Pablo, mostrándonos la situación. Pero hasta el capítulo 8 es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Es el depósito del Espíritu Santo. Por eso, ojalá veas esto más importante que tu trabajo y comer, y que no le pongas, y que de que estés viendo tanta televisión o estés tú, que tú digas, me voy a preocupar por mi salvación, voy a preguntar, voy a inquirir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Porque ahí es donde estás viendo verdaderamente por tu alma, ahí es donde estás, ahora sí, viendo, apegándote al plan del Señor, y debes de tener esa confianza. Así el Señor sí va a responder, pero la parte esa, hermanos, es porque el Señor te dice, mira, te tengo que preparar, te tengo que fortalecer en el hombre interior, como lo vimos en el 3:16 de Efesios, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para que habite, ¿qué dice, hermanos? Cristo en vuestros corazones, ¿verdad? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces, ¿verdad? O sea, plenamente, ¿verdad? Habla de la plenitud, seamos plenamente, juntamente con todos los santos, ¿verdad? De conocer la anchura, la profundidad, la largura, profundidad y la altura. Ahí está, entendiendo, hermanos, el plan, y que en medio de ello, ¿verdad, hermanos? Tenemos que entender que Dios, yo entiendo, tiene que tratar conmigo. ¿Cómo enfrentó Cristo, acuérdate, la muerte, la tremenda situación que tuvo que enfrentar? ¿Qué sostuvo al Señor Jesucristo, hermano? Lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué lo sostuvo? El amor del Padre. ¿Cómo? El amor del Padre. El amor del Padre. Por eso dice, arraigados y cimentados en amor, hermano. Si no, el Espíritu Santo ni siquiera va a tratar contigo, y tú vas a estar religiosamente. Ten cuidado con eso. Por eso tenemos que ver, tenemos que entenderlo todos, hermano, y ayudarnos todos, animarnos. Mira, hay que verlo, hay que considerarlo, porque es la parte, el abismo al que mis pecados produjeron, ¿verdad? El Señor tiene un plan, no lo va a hacer nada más
así por un dedazo. El Señor sabe que el pecado me dañó a mí, a ti, en tu carne. Pero si no estoy seguro del amor de Dios, si no estoy fortalecido con el Señor, me entrega a la muerte, hermanos. El Señor va a decir, trata con Él. ¿Qué va a pasar? Por esa razón el Señor tiene que tratar contigo y conmigo. Ahí habrá calidad, hermano. Allí sí habrá un testimonio. No va a haber tropezadero. No vas a llorar, no te vas. Simplemente el Señor va a acabar con toda tu seguridad, toda tu sabiduría que dices que no, pero que nos levantamos y decimos y hacemos, ¿verdad? Muy como muy que no dependemos de nadie, ¿verdad? Aunque en la boca tengamos a Dios, pues realmente estamos haciendo nosotros lo que queremos. Hasta que empezamos a decir, yo tengo que andar conforme al plan, tengo que esperar en ti, Señor. Entonces, hermanos, por esa razón, ese es el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, el entender que hay un abismo, que el Señor dijo todo un plan, y la plenitud de ese plan va a ir deshaciendo ese abismo, me va acercando cada vez más al Señor. Pero dice el Señor, pero yo quiero que la gloria sea delante de todos aquellos que están en tinieblas, así como el Señor lo hizo. Para prepararme, fíjate, tú dices, Señor, mejor llévame y líbrame de todo esto. A ver si yo puedo decirlo así, ¿verdad? Pues el Señor podía hacerlo. Te revelo la justicia, te llevo, ¿verdad? Y estuviéramos. Y eso pudiera ser, y Dios lo pudiera haber hecho, pero hermanos, aparte, Dios ve por su gloria. Aquí el hombre fue deshonrado, y aquí el Señor está haciendo una obra en su Hijo Jesucristo, de decir que seamos vencedores precisamente de las tinieblas y del mundo. Por esa razón, hermanos, entendamos la revelación de un método para que seas discípulo, y que tú digas, Señor, yo lo quiero ser. Hazlo, hermano. Hazlo. Ese es conforme al plan, no le puedo yo dar la vuelta. Si quieres ser un religioso, entonces no hagas eso. Y no te vas a sentir bien aquí, como es obvio, ¿verdad? No, yo tengo comezón de oír. Voy a ver acá, que no me toquen, porque al final de cuentas no vas a querer morir aquí mismo. Pero el Señor tiene, hermanos, una cruz delante de ti y de mí. Pero aliéntate, por eso siempre hay que hablar, hermanos, de lo que es la edificación, pero también la consolación. Por eso es por revelación. Tú dices, pero ya todo está preparado, Señor. Es contra mi vieja naturaleza, pero yo voy a crecer en tu amor. Y voy a ver tus maravillas. Hermanos, tú puedes ser base, columna de esta congregación, y ser útil con un ministerio que el Señor glorifique, precisamente como el Señor lo disponga. Busquemos en este año, hermanos, tener ese crecimiento. Si no, cualquier mensaje de la palabra, si no está conectado a esto, de poco va a servir. Y tus necesidades, mis necesidades por la carne y el mundo son tremendas. Entonces, entendamos la sabiduría del Señor, la revelación que nos da. Y demos ese paso, hermanos. Señor, alúmbrame, revélame. Ya por eso habla de revelación, porque es tanta la claridad que ya tú no dudas y das los pasos, hermanos. Y ya la carne es hecha menos, pero tú ya vas hacia esa etapa, hermanos, que te acerca. Y fíjate, y concluimos con esto, a la plenitud de Dios. Que es a lo que termina el apóstol Pablo diciendo ahí, ¿verdad? Conocer el amor de Cristo, que supera todo entendimiento, y seáis llenos, ¿qué dice? De la plenitud de Dios. Es decir, que el abismo, hermanos, que causó el pecado, ha sido superado conforme al plan. Pero ahora tú vas a ser una persona entendida, vas a estar en comunión con el Espíritu, vas a comprender la obra del Señor y el poder del Padre. Creo, hermanos, que eso es muchísimo mejor a que estemos, hermanos, sin revelación
y que estemos nada más acá jugando a la iglesia, a la iglesita, viendo esto, viendo aquello, así que estemos bien definidos, hermanos. Acuérdate, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás no será añadido. Amén, hermanos. Amén. Pues que el Espíritu, hermanos, siga hablando a nuestros queridos. Vamos a orar. Bendito Padre celestial, alabado sea tu santo nombre, Señor, porque Padre nos das, Señor nuestro Dios, la oportunidad de considerar la obra, Señor, la revelación, Padre, de ese plan estupendo, de ese proyecto para, Señor, deshacer las obras del maligno. A eso tú viniste en nuestros corazones, Padre. Señor, que lo veamos como un grande privilegio, Padre Santo, que Señor nuestro Dios vaya dirigido a nuestro espíritu. Dios Santo, que no busquemos, Señor, entenderlo con nuestra propia capacidad, Señor, porque estas cosas son del cielo, son cosas que ya están hechas, ya están preparadas. Señor, necesitamos alumbramiento, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para andar en ellas, Señor, en las pisadas de tu precioso Hijo Jesucristo, Padre, que Él se apegó a ese plan, Él fue a esa muerte, Señor, porque era la parte más importante, mi Dios, para establecer esa revelación de la justicia, Padre Santo, esa introducción a tu maravilloso reino. Pero ahora, Padre Santo, que celebremos con alegría, con entusiasmo, por la revelación, Padre, la manifestación de la revelación de tu método, Padre, que vemos que tú le dices al apóstol Pablo, Dios Santo, ese discipulado para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Padre, porque no va a cambiar tu propósito, Señor. Tú sabes, Señor, que la resistencia está de parte de nuestra vieja naturaleza, que aunque fuimos crucificados juntamente, Padre Santo, sin esta revelación se seguirá manifestando. No permitirá, Padre Santo, que se manifieste, Señor, la libertad, Señor, el apegamiento a tu maravilloso plan, Dios Santo. Que tú nos alumbres, nos alientes, Padre Santo, y que, Señor nuestro Dios, escojamos, Señor, dar el paso, Señor nuestro Dios, en esa etapa, y que busquemos esa revelación y que andemos en ella. En este año, Padre, que estamos comenzando, te rogamos, Padre, entendemos que el mundo, bendito Dios, va de mal en peor, y Dios Santo, tú por eso, Señor, tu Espíritu Santo nos alienta, Señor, a que enfrentemos, Señor, todo ello, Señor, pero seas tú, tu Hijo Jesucristo, en nosotros, Señor, para vencer. Padre, que nos alegremos en toda la esperanza de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, todo eso que está caído, Señor, que lo podamos entender y que veamos, Señor, y Dios, cómo nuestra vieja naturaleza y nuestro viejo hombre no quiere cooperar para nada. Señor, nuestro Dios, tiene que ser deshecho eso, Padre, pero que nos lleves esa consagración para que, Padre Santo, tú sabes las operaciones que tienes que hacer en nosotros, y no, Padre Santo, nos sorprendamos y digamos qué estás haciendo, o pensemos, Señor, que tú te has olvidado de nosotros, cuando, Padre Santo, eso no es posible. Pero tú quieres que haya esa conciencia, ese entendimiento, para que, Padre, encuentres en nuestros corazones las acciones de gracias, Señor nuestro Dios. Dar gracias a Dios por todo, porque entenderemos que esa es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor. Alumbra pues, Padre Santo, tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que lo retengamos, Padre Santo, y que lo manifestemos y que lo anhelemos, Padre. Y que sea glorificado tu santo nombre en todo esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén.